Bienvenidos al ciclo especializado de formación, trabajo, salud y estrés desarrollado por ARL Sura con la colaboración de PRAX, el Grupo de Investigación Estrés y Salud de la Universidad de los Andes y el Centro de Epidemiología Social. Para nosotros es un placer contar con su participación el día de hoy. Recuerde que este ciclo de formación se compone de 4 ejes temáticos, 10 conferencias, 9 expertos de 4 países y 15 horas de formación especializada. Este curso cuenta con 1.586 participantes de 746 empresas correspondientes a 114 actividades económicas y esperamos que con los conocimientos que estamos desarrollando, que se van a desarrollar en este ciclo, se impacte positivamente las condiciones laborales de 626.388 trabajadores que potencialmente tendremos la posibilidad de impactar a través de los conocimientos que ustedes están adquiriendo a través de este ciclo de formación. Recuerde que usted puede escuchar la conferencia en el idioma original o si usted desea tener traducción en simultánea al idioma español, en la parte inferior derecha de su pantalla va a encontrar la opción para activar la traducción al idioma español. Adicionalmente, usted va a tener la posibilidad de participar por 2 medios. Primero, el primero de ellos es el chat. Le recomendamos que por favor utilice el chat exclusivamente para comentar sus reacciones, hacer preguntas si las tiene con relación a la logística, cuestiones particulares del evento como tal, pero que exclusivamente utilicemos la opción de preguntas y respuestas para elevar las inquietudes que usted tenga que quiera que le hagamos al final de esta sesión a la invitada que tenemos el día de hoy. Entonces, recuerde, utilice el chat para realizar cualquier tipo de comentario, reacción que tenga durante el proceso. Recuerde activar la opción de que el chat vaya para todas las personas que están en esta reunión y utilice preguntas y respuestas para escalar las preguntas que usted quiere que al final del espacio realicemos a la invitada que tenemos el día de hoy. La asistencia va a ser tomada al final del evento, no se preocupen. Al final, en los últimos 15 minutos, a través del chat vamos a liberar la opción de asistencia y va a estar también disponible en nuestra página de memorias, donde ustedes van a poder también en el transcurso de la tarde, en los siguientes días, si no lograron contestar la asistencia en vivo y en directo en el evento del día de hoy, lo va a poder hacer también posteriormente para que puedan estar ustedes tranquilos y concentrados en este espacio de formación que tenemos el día de hoy disponible para ustedes. No siendo más, le doy la palabra a mi colega, la doctora Viviola Gómez, directora del Grupo de Investigación Estrés y Salud de la Universidad de los Andes y quien ha sido la líder de la propuesta pedagógica de este ciclo de formación, quien va a presentar la invitada que tenemos el día de hoy. Viviola, bienvenida. Buenos días, Sebastián. Buenos días a todos. Bienvenidos. Pues hoy vamos a continuar con un tema muy importante, muy interesante. Ustedes recuerdan que hemos venido trabajando en la comprensión de los factores de riesgo, en las causas organizacionales y laborales que pueden dar origen a estrés y por tanto a problemas de salud físicos que trabajamos ya en algunas de las sesiones y hoy vamos a profundizar en algunos de los problemas mentales. La sesión pasada, con la invitación que hicimos al doctor Arturo Juárez, profundizamos en uno de esos problemas que tal vez es uno de los que la gente más habla, que es el burnout. Mucha gente no lo conocía o no sabe de qué se trata, pero hoy vamos a profundizar en otro tipo de problemas psicológicos, emocionales, conductuales, que son tremendamente importantes y para ello hemos invitado a la doctora Marnie Dobson. Marnie es doctora en sociología y es en este momento la directora asociada del Centro de Epidemiología Social en Los Ángeles, California, donde trabaja desde el año 2005 con el profesor Peter Schnoll, quien nos acompañó aquí también hace algunas sesiones. Marnie ha trabajado durante todos estos años en investigaciones y publicaciones donde se ha enfatizado ella sobre todo en el estudio de los problemas de origen laboral que impactan la salud mental en particular. Ella ha estudiado sobre todo también el tema de trabajo, familia. Marnie se interesa mucho en los temas de género y su impacto en estas condiciones de trabajo y en cómo afectan a las mujeres y a los hombres de manera diferencial.
De manera que creo que estamos en manos de alguien que conoce con profundidad el tema y creo que nos puede ayudar a entender con mayor profundidad de qué manera las condiciones psicosociales tienen un impacto en nuestra salud mental. Creo que no siendo más, le doy la palabra a nuestra invitada Marnie, a quien agradezco de manera muy especial haber hecho las condiciones, creado las condiciones para poder acompañarnos hoy. Thank you, Marnie. Welcome. Thank you, Viviola. Let me share my screen here. Gracias, Viviola. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Bien, Can you see that? ¿ya lo pueden ver? Yes, we can see it, Marnie. Thank you. So, thank you, Viviola. Bueno, muchas gracias, Viviola, y quiero agradecer a And Sebastián Americana, for putting y a this Sura por armar toda esta serie y para mí estoy muy afortunada de poder estar con ustedes aquí hoy y hablar de problemas de salud mental en el lugar de trabajo y particularmente cómo los riesgos psicosociales pueden impactar la salud mental y psicológica. Entonces vamos a hablar un poco sobre las ideas generales en torno a la salud mental, qué es, qué quiere decir la salud mental y psicológica, pero sobre todo la manera en la que el trabajo crea estrés, que ya lo han hablado en otras sesiones, cómo tienen un rol en causar problemas de salud mental. Entonces, espero poder cubrir un rango de temas bastante amplio. I'm sorry that I interrupt you. Some people say that Y algunas personas dicen que se está escuchando muy pasito y que si puedes hablar más duro, por favor. How's that if I speak into the microphone more? great, Okay, great, good. thank you. Okay. So, you know, it's a Bien. very broad field. Es un campo muy amplio y ha habido mucha investigación a lo largo de muchos años y sabemos mucho sobre este campo, así que espero compartir un poquito de la investigación con ustedes y responder las preguntas que tengan sobre cómo lidiar con problemas de salud mental en el lugar de trabajo. Here we go. So this is Bien. a brief overview. Entonces, este es un resumen de lo que vamos a cubrir durante los siguientes 50 minutos. Les voy a dar definiciones, como mencioné, voy a hablar de la prevalencia y los costos de la enfermedad mental para que podamos ver qué carga, cómo es una carga los problemas mentales en las sociedades alrededor del mundo. No es solamente un problema de países de altos ingresos o desarrollados, es un problema que es global. Sebastián, ¿me están escuchando bien? Sí, todo está perfecto. Bueno, la enfermedad mental y los problemas de salud mental, lo que llamamos, son multifactoriales porque tienen muchas causas, desde biomédicas hasta individuales por la personalidad, historia familiar. Y vamos a hablar también de los factores estructurales o sociales como el trabajo que tienen un rol en la salud psicológica. Vamos a cubrir algunos de los estresores de trabajo que ustedes ya han escuchado en términos de lo que sabemos sobre su impacto en la salud mental y el bienestar. Han escuchado sobre tensión laboral y desequilibrio esfuerzo y recompensa en las dos primeras sesiones. Vamos a hablar un poquito sobre el trabajo precario y la inseguridad laboral, que también es un problema global y es un estresor que en realidad impacta la salud mental. Las largas horas de trabajo, los conflictos trabajo-familia que muchos de nosotros conocimos en esta pandemia, ha sido un gran problema tratar de controlar y manejar las responsabilidades familiares y continuar trabajando. El trabajo emocional es algo que me ha interesado durante mucho tiempo. No es un tema muy bien conocido, pero sabemos que sí tiene influencia en la salud mental. Vamos a hablar del acoso o bullying en el lugar de trabajo que se ha convertido en una preocupación mundial, un problema creciente en muchos países y también tiene un impacto en la salud de los empleados. Finalmente, el estrés laboral y el suicidio, porque desafortunadamente hemos visto un incremento en los suicidios, como vamos a hablar más adelante, y sabemos que sabemos que las características laborales sí tienen un rol importante aquí. Entonces, vamos a hablar de esto. Y luego las soluciones. No vamos a entrar profundamente en esto porque en las siguientes charlas vamos a escuchar mucho más sobre soluciones e intervenciones.
para tratar de reducir el nivel de enfermedad mental en el lugar de trabajo mediante la prevención del estrés laboral y la promoción de la seguridad mental. Bueno, primero, definiciones y luego vamos a hablar de la prevalencia y costos para las sociedades. En general, cuando hablamos sobre la salud mental, es un espectro. Empezamos con, en el lado más lejano, podemos hablar de bienestar, psicología positiva y bienestar mental. Son factores que se tratan sobre la resiliencia y bienestar general de la gente. Y al otro lado del espectro tenemos trastornos mentales y enfermedades mentales, que es la manera en la que la industria médica y el campo médico trata y diagnostica las preocupaciones de salud mental cuando se convierten en una parte muy arraigada de una vida de alguien. Y luego en la mitad tenemos estas ideas de molestia o depresión, síntomas de depresión. Y en epidemiología ocupacional usualmente hablamos de esto, problemas psicológicos y síntomas depresivos, porque son síntomas que surgen antes de que ocurra el trastorno o de que se dé una enfermedad mental. Es un lugar en el que podemos empezar a abordar problemas que se puedan luego crecer e incrementar. Entonces van a ver que en la investigación que les voy a presentar hoy, los resultados están mirando estos síntomas. También algunas veces tenemos los diagnósticos psiquiatras de trastorno depresivo u otras enfermedades mentales. Pero las enfermedades mentales más conocidas que todos conocemos son ansiedad y depresión. La ansiedad tiene síntomas como sentirse ansioso, fatigarse, tener dificultad para concentrarse, estar irritable, tener tensión muscular, dificultad para controlar sentimientos de preocupación. La depresión es el otro lado de la moneda de la ansiedad. Usualmente van juntas. La depresión puede incluir tristeza, pérdida de interés o placer, sensaciones de culpa o bajo valor, problemas para dormir y para concentrarse. Y esto puede persistir, estos síntomas pueden persistir y si persisten durante más de 2 semanas, clínicamente los psiquiatras o psicólogos pueden denominarlo una enfermedad o un trastorno, lo que llamamos un episodio de depresión. Entonces, hay un espectro de sentimientos y experiencias que tenemos que pueden no ser clínicas, pero sí pueden ser preocupantes y obviamente queremos darnos cuenta de esto lo más temprano posible para prevenir que se conviertan en algo más grande. Entonces, globalmente la salud mental es un problema muy grande, estimado 264 millones de personas son afectadas por la depresión a nivel mundial. Las condiciones de salud mental ahora causan unos 5 años de vivir con incapacidad y esta es la principal causa de discapacidad. Dos de las condiciones de salud mental más importantes, que son la depresión y la ansiedad, le cuestan a la economía mundial $1 billón al año. Es el costo de la salud, de la atención médica. Esto puede incluir también costos por incapacidad, que se pierde tiempo de trabajo, absentismo, etc. Desafortunadamente hemos visto un aumento en las condiciones de salud mental. Ha habido un incremento del 13% de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y hay abuso de sustancias en la última década, por lo menos hasta 2017, y sabemos que estas pueden ser incluso mayores desde la pandemia de COVID. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 y 29 años y también está incrementando mundialmente. Casi 800,000 personas mueren al año debido a suicidio. Es el equivalente a una muerte por suicidio cada 40 segundos, de acuerdo con la OMS.
Y aquí lo importante es que los trastornos mentales comunes, como mencioné, ansiedad y depresión, son factores de riesgo muy fuertes para el suicidio. Esto quiere decir que las personas que terminan suicidándose son más propensas a haber tenido ansiedad o depresión. Pero sabemos que los suicidios son prevenibles con intervenciones oportunas basadas en evidencia y a menudo de bajo costo. Y como vamos a ver, si le ponemos atención al estrés laboral, vamos a poder tener un impacto en reducir las ideas suicidas y los suicidios al reducir la ansiedad y la depresión. Desafortunadamente, vivo en Estados Unidos y tenemos mucha información sobre Estados Unidos, pero creo que lo importante es que esas tendencias que vemos en Estados Unidos también se ven en muchos otros países alrededor del mundo. En Estados Unidos, la prevalencia de la enfermedad mental es cerca de 1 en 5 trabajadores experimentan algún problema mental, una enfermedad mental en un año, pero el 18% o 48 millones de personas en Estados Unidos tienen trastornos de ansiedad y casi el 7% tienen depresión grave. Enfermedades mentales graves le cuestan a Estados Unidos cerca de 193 millones de dólares en pérdida de ingreso al año. También hemos visto un incremento en la mala salud mental en Estados Unidos. Como nos mostró la OMS, estas preguntas se preguntaron en varias encuestas. ¿Cuántos días del mes pasado experimentaste mala salud mental? Y puedes ver aquí que entre 2001 y 2002 esos números han incrementado significativamente. El suicidio es la 10ª causa de muertes en Estados Unidos, puede ser más alto ahora. El suicidio es la segunda causa para personas entre 15 y 29 años en Estados Unidos. Y en el 2020 hubo 48.344 muertes por suicidio. Sabemos que hay una diferencia de género. Los hombres mueren por suicidio 3.5 veces más que las mujeres. Y algo interesante es que las tasas de suicidio para hombres entre 50 y 54 años pasaron de 20.6 por cada 100.000 habitantes a 30.7 por cada 100.000 habitantes. Y este es un incremento del 50% entre 1999 y 2010. Ahora podemos pensar por qué vemos tantos suicidios entre ese grupo de edades. Uno de los factores pudo ser que en 2008 vimos una recesión económica global y desafortunadamente a menudo los despidos y el desempleo afectaron negativamente a los hombres de ese grupo de edad. Entonces, el punto general aquí es que las tasas de suicidio están incrementando, en especial en las poblaciones en edad de trabajo. Aquí lo vemos para hombres por grupos de edad en Estados Unidos entre 99 y 2017. Y podemos ver aquí los incrementos. Otro reporte interesante la presentó Anne Case y Angus Deaton, que son epidemiólogos, y ellos encontraron incrementos alarmantes en la mortalidad, no solo por suicidio, pero también por sobredosis y enfermedades del hígado, en especial entre estadounidenses blancos de clase media con menos que educación universitaria. Y hemos visto que esta tendencia ha incrementado dramáticamente para las personas de este grupo. Estas están en un libro muy importante que se llama The Deaths of Despair, que vincula la pérdida de trabajo, la fragilidad económica y muchas comunidades que han perdido trabajos con mecanismos de afrontamiento que la gente usa para lidiar con este tipo de estresores, incluyendo el uso de drogas y el abuso de alcohol. Vamos a hablar de esto en un momento. Estadísticas interesantes de Colombia. Sabemos que las muertes por suicidio han incrementado en Colombia también durante los últimos años. Los incrementos también han sido entre los trabajadores, las personas en edad de trabajo entre 20 y 39 años, pero algunos también han ocurrido en niños y es muy triste ver eso. El trastorno depresivo es la principal causa de estos incrementos en suicidios. Entonces, COVID-19. Si bien todos estos incrementos han ocurrido, también estamos enfrentando una pandemia mundial.
que ha mandado nuestras vidas al caos total. Sabemos que la pandemia de COVID-19 va a tener un impacto constante en la salud mental. Hemos visto incrementos en el estrés y en la ansiedad. Sabemos que las enfermedades mentales existentes pueden empeorar en parte debido al aislamiento social asociado con los confinamientos y el distanciamiento social, la incertidumbre por potencial exposición a un virus mortal o perder a un ser querido, y también por el desempleo, ha sido un problema muy importante en todo el mundo como resultado de la pandemia. También hemos visto el trauma que es causado por la pérdida de seres amados por culpa de esta enfermedad, y esto ha tenido un impacto en la salud mental. Los trabajadores de la salud han lidiado con estos incrementos, hospitales sobrepoblados, y también estos trabajadores tienen un mayor riesgo de burnout, como aprendimos la semana pasada, y de suicidio. El abuso de sustancias y el suicidio también han incrementado. Bueno, entonces, ¿cuáles son los costos? ¿Por qué necesitamos preocuparnos en los lugares de trabajo en Colombia y en el mundo sobre el impacto de la salud mental y la depresión? Este estudio tiene como conclusión que cuesta 44 millones de dólares al año en pérdida de productividad. Esto es el costo de la depresión. ¿Qué quiere decir pérdida de productividad? Que personas que tienen problemas de salud mental son más propensos a no ir a trabajar, a presentar incapacidad, y también puede que vayan a trabajar porque les toca, porque tienen que ganarse su sustento, pero que no se vayan a desempeñar en capacidad total, que es lo que llamamos presentismo. Entonces, entre estas dos cosas podemos ver que las personas que tienen depresión en comparación con las que no tienen un tiempo de pérdida de producción mucho mayor en horas por semana. Pero la carga económica de la depresión se estima en 200.10 millones de dólares al año, de acuerdo con la APA. Y esto tiene en cuenta las comorbilidades que muchas personas con depresión también tienen, y esto hace que los costos suban. De nuevo, como mencioné, la depresión, los trastornos psicológicos son principales fuentes de incapacidad a lo largo del mundo. Podemos ver aquí a la izquierda en Estados Unidos y a la derecha Suecia y Dinamarca la cantidad de incapacidad por trastornos psicológicos es mayor que los trastornos musculoesqueléticos y cardiovasculares. Entonces, ¿cuáles son las causas de este tipo de trastornos, de enfermedades mentales? Bueno, sabemos que hay una historia genética y familiar que está relacionada fuertemente con traumas infantiles, así como con efectos individuales y de personalidad que pueden estar relacionados con trauma infantil o el tipo de experiencias que tuvimos cuando estábamos creciendo. También sabemos que eventos de vida como divorcio, pérdida de un ser querido, exposición a desastres naturales puede tener un impacto en la enfermedad mental. Pero hoy nos vamos a enfocar especialmente en el caso de las causas sociales de las enfermedades mentales. Sabemos que hay factores como el género, la edad, el estatus socioeconómico o la pobreza, la raza y la etnicidad, así como el estatus ocupacional y los estresores laborales, que también tienen un rol en causar la enfermedad mental. Llamamos a esto determinantes sociales de la salud mental. Incluyen género, por ejemplo, las mujeres experimentan depresión casi el doble de seguido que los hombres, pero como les mencioné, las tasas de suicidio de los hombres son 3 veces mayores que las de las mujeres. ¿Por qué? Sabemos que las mujeres tienen una cantidad desproporcionada de responsabilidades en el hogar, y sabemos que las mujeres que están en el trabajo en tiempo completo, mucho más que antes, entonces equilibrar las responsabilidades del hogar, cuidado de los niños y el trabajo de tiempo completo puede ser estresores muy importantes para las mujeres que pueden llevar a mayores tasas de depresión. El 20% de las personas de 55 años o mayores se estima que tienen un problema de salud mental, pero algo interesante es que en términos de la salud mental, esta mejora con la edad, porque cuando uno se vuelve mayor, ciertas experiencias de la vida nos dan mayor sentido de
autoestima y propósito, quizás uno tuvo éxito teniendo hijos, casándose, quizás uno ha logrado más cosas en el trabajo, no tiene las presiones que la gente experimenta en sus años de vida media cuando están manejando las responsabilidades del trabajo y la familia. Entonces, sí vemos una disminución en los trastornos de salud mental entre las personas mayores, como podemos ver acá. Las personas mayores de 50 años tienen menores porcentajes de depresión que las personas en los grupos de trabajo, los grupos de edad de trabajo. Sabemos que el estatus socioeconómico y la pobreza afectan la depresión y la salud mental. Aquí podemos ver en esta gráfica que las personas en las barras azules viven por debajo del nivel de pobreza establecido por Estados Unidos. Son personas que tienen los mayores porcentajes de depresión. El estatus socioeconómico bajo y la pobreza, es decir, bajos ingresos, bajas oportunidades de educación, son estresores financieros. Y ese tipo de inseguridad e incertidumbre cuando se vive por debajo de la línea de pobreza es un estresor que puede tener un impacto en la salud mental y lo hace, como pueden ver. En muchos estudios han mostrado lo mismo. Algo interesante es que la ocupación también puede tener un impacto en la salud mental. Este es un estudio en Estados Unidos usando la encuesta de calidad de vida, que es una empresa nacional que se realiza cada 4 años. Y aquí podemos ver que las personas que reportan 14 o más días del último mes en el que su salud mental fue mala, en la mayor cantidad de personas reportaron, más de 14 personas, ocurre en el sector de los servicios y de transporte, manufactura, etcétera. Entonces, la ocupación también tiene un papel aquí. Entonces, ¿por qué es importante abordar la salud mental en el lugar de trabajo? Sabemos que el trabajo puede darle a la gente un sentido de propósito y significado y ayuda con el bienestar y la salud. Sabemos que tener trabajo y poder pagar el alquiler y las facturas es una necesidad fundamental de las personas, que también es un elemento importante de la salud mental. Y por el otro lado, el desempleo es un factor de riesgo para mala salud psicológica y mental. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por el trabajo? Las personas pasan la mayor parte de su tiempo despiertos en el trabajo y el lugar de trabajo se puede ver afectado por la salud mental de los trabajadores, que también hay que tener en cuenta como una enfermedad o una discapacidad, pero quizás también en términos de prevención y conciencia. El estrés laboral, como vamos a hablar más adelante, también puede afectar la salud mental de los trabajadores. Entonces, el trabajo se puede ver afectado por la salud mental de los trabajadores. También millones de personas, como hemos visto, enfrentan vivir con enfermedades mentales y esto puede afectar todos los aspectos de la vida, incluyendo el trabajo. Sabemos que 3 de cada 10 empleados experimentan problemas de salud mental. La Universidad de Michigan es un estudio con 443 trabajadores deprimidos y encontraron que de estos el 82% tenía dificultad para concentrarse, 83% decían que no tenían motivación, 24% se quejaban de dolor físico crónico, 50% dejaron de ir al trabajo hasta 1 y 3 días y hasta el 41% sentía que podía reconocer su enfermedad y continuar con sus carreras. Solo el 14% había aprovechado algún programa de asistencia a empleados para trabajadores que sufren de depresión. Entonces, cada vez tenemos más recursos disponibles para los trabajadores que puedan tener síntomas depresivos o problemas de salud mental, pero desafortunadamente la tendencia es que muchos trabajadores temían aprovechar estos recursos porque sentían que no iba a haber suficiente confidencialidad o que la gente se pudiera enterar de que tenían problemas de salud mental. Uno de los problemas que tenemos que enfrentar en el lugar de trabajo es el estigma. El estigma de la enfermedad mental es uno de los principales problemas al tratar de abordar y evitar los efectos de los problemas de salud mental en el lugar de trabajo. Algunos de estos estigmas están relacionados con mitos sobre la enfermedad mental. La idea de que la depresión no es una enfermedad mental real, aunque sabemos que la depresión es causada por un desequilibrio químico en el cerebro y puede afectar la vida de la misma manera que cualquier otra enfermedad crónica como diabetes. Entonces,
Otro mito es que las personas pueden salirse de la depresión pensando positivamente, tratar de alegrar a alguien que tiene depresión, pero esa no es una señal de ser perezosos ni de no pensar de manera positiva. Es un problema mental. Una vez alguien me lo describió como que tener una depresión clínica es como estar en una autopista en segunda y uno no puede salir de segunda velocidad. Todo el mundo pasa súper rápido y uno está en segunda. Entonces es una preocupación en términos de cómo funciona la gente en el mundo. Solamente las personas con problemas emocionales se deprimen, pero sabemos que la depresión afecta a gente de todas las edades, razas y contextos, no solamente personas con problemas emocionales anteriores. Sabemos que el estrés y el trauma también contribuyen a la depresión. La Organización Mundial de la Salud y la Organización de Trabajo también han tenido sus opiniones y han concluido que la incidencia y el costo de los problemas de salud mental están incrementando globalmente. Sugieren que si bien los orígenes de la inestabilidad mental son complejos, una gran cantidad de efectos ocurren en el trabajo laboral, en parte debido a la globalización económica. Lo que están señalando es que el desempleo, la inseguridad laboral, los contratos a corto plazo, las presiones de tiempo, la racionalización, las fechas de entrega, las demandas de calidad y los mayores requisitos de productividad. A medida que las compañías buscan competir en un mercado más global, tienen que hacer más con menos y a menudo tercerizan partes de la compañía para ahorrar costos, pueden despedir personas o fusionarse con otra empresa y esos tipos de factores que usan las empresas para ser más competitivas pueden resultar en este tipo de características laborales que vamos a ver en un momento llevan a estrés. ¿Cómo el trabajo afecta la salud mental y psicológica? Vamos a hablar de esto y ya sé que ustedes ya saben, espero que ya sepan sobre las relaciones entre el estrés y la salud. Pero en últimas, lo que entendemos es que cualquier tipo de problema que se perciba como tal por un individuo puede provocar la respuesta de pelea o huida en los seres humanos. Las personas van a lidiar con cualquier tipo de amenaza y en este caso pueden ser amenazas más simbólicas. Me está yendo suficientemente bien en el trabajo, voy a perder mi trabajo, mi colega me va a tratar mal por el resto del tiempo que yo trabaje acá. Estos son estresores percibidos, son estresores porque se perciben como amenazas a la bienestar económico, a continuar el trabajo y esto tiene el mismo efecto biológico sobre el cuerpo. Son a corto plazo incrementos en la presión sanguínea, en el ritmo cardíaco, pérdida del aliento, sentir dolores. A menudo son síntomas de ansiedad y esto también puede con el paso del tiempo, si no se resuelve, si la amenaza no desaparece y uno está en el mismo ambiente día tras día con estos peligros, esto puede llevar a efectos a largo plazo que llamamos tensión. Y estos síntomas son dolor de cabeza, problema para dormir, agotamiento, dolor musculoesquelético y trastornos mentales, enfermedad cardíaca y presión sanguínea. Estos son algunos de los síntomas de estrés relacionado con el trabajo. Pueden ser físicos, pueden ser psicológicos, pueden ser conductuales. Los físicos pueden incluir fatiga, tensión muscular, dolores de cabeza. Los psicológicos, como mencionamos, depresión, ansiedad, sentirse abrumados, que no puede afrontar las cosas, pesimismo. Y los conductuales, que pueden ser un incremento en los días de enfermedad o absentismo, agresión, problemas con problemas en las relaciones interpersonales, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del estrés laboral? ¿Cuáles son las fuentes de este tipo de estrés? Los mencionamos un poco, pero podemos ver que hay ciertos aspectos del entorno laboral que terminan creando este tipo de entornos laborales que causan una respuesta de estrés. Pueden incluir las líneas de ensamblaje donde el trabajo es monótono y continuo. Pueden incluir trabajo precario en el que uno quizás no tenga un contrato de trabajo permanente, se puede trabajar por día, por jornales. Es posible que uno no sepa cuándo lo van a volver a contratar.
y se puede trabajar para agencias temporales y estos trabajos son cada vez más comunes. Es más común cada vez hacer ese trabajo por turnos en Estados Unidos y muchas de estas personas nunca van a tener un contrato laboral permanente y estar protegidos con cosas como pago por enfermedad, sin crear sindicatos y este tipo de cosas. También reestructurar y tener menos personal, esto puede resultar en cambios en los niveles de personal y los que quedan después de un despido masivo pueden tener que asumir el trabajo de las personas que despidieron y eso también puede resultar en mayores horas de trabajo. Y bueno, como manera de resumen, y ya han visto esto con mis colegas, ¿cómo pensamos que los factores sociales de la economía global resultan en cambios en el mercado laboral, que resultan en cambios en la organización del trabajo, que resultan en estas características laborales que ya escuchamos, incluyendo mayores demandas laborales, mayores esfuerzos y bajas recompensas, inseguridad laboral, incluso bullying y acoso que ya hablamos? Y estos también han resultado en mecanismos de afrontamiento conductuales como fumar, no hacer ejercicio, consumo de alcohol, comer en exceso y resultados también para la salud y costos de productividad. Entonces, sabemos, la investigación muestra que los estresores laborales desempeñan un rol en las enfermedades crónicas, el tipo de estresores que vemos en el lugar de trabajo, incluyendo demandas altas y bajo control, lo que llamamos tensión laboral, el desequilibrio de esfuerzo-recompensa, como vimos de Johannes Sigles, largas horas de trabajo, conflicto familia-trabajo, todo esto también está relacionado con el burnout y la depresión. Sabemos que el estrés laboral también afecta las conductas de salud y estilos de vida insaludables. Sabemos que la tensión laboral y el desequilibrio de esfuerzo-recompensa están asociados con fumar, consumir alcohol, abuso de opioides, que es un problema aquí en Estados Unidos, la inactividad física o falta de ejercicio y también la conducta de comida que llevan a obesidad. El estrés laboral puede afectar las enfermedades cardíacas, ya los hemos visto, pero también pueden influenciar estas enfermedades crónicas indirectamente. Sabemos, por ejemplo, que quienes se pueden sentir estresados pueden usar y fumar o tomar alcohol para afrontar esto, son más propensos a tener problemas cardíacos. Esta tabla nos muestra cómo pensamos que las condiciones laborales están teniendo un rol en el abuso de opioides. Los estresores laborales pueden impactar y llevar a lesiones en el trabajo que puede llevar a una sobreprescripción de opioides y cuando esto ocurre, esto lleva a un trastorno de uso de opioides. Los estresores laborales también pueden llevar a que la gente use alcohol para afrontar el problema y esto a su vez puede llevar al uso de drogas. Entonces sabemos que el estrés laboral está teniendo un papel en el uso de opioides y aquí podemos empezar a abordar la epidemia de opioides, abordando estos temas antes de que ocurra el abuso de los opioides. ¿Cuál es la evidencia investigativa? Sabemos que la tensión laboral, el desequilibrio esfuerzo-recompensa y estos factores ya durante muchos años. Algunas investigaciones son más nuevas y ha habido una necesidad de estudios longitudinales, lo que quiere decir que necesitamos estudios que controlen los trastornos mentales o como la depresión en la línea base. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si la gente puede terminar con depresión después de estar expuesto a este tipo de estresores laborales. Entonces, ha habido muchos más estudios longitudinales que controlan la depresión, lo que quiere decir que las personas que ya tienen depresión las sacan del estudio y solamente miran a las personas que estaban saludables cuando empezó el estudio y les hacen un seguimiento durante varios años a ver si desarrollan depresión. También sabemos mediante estos estudios que tenemos que responder la pregunta de si los trastornos de salud mental llevan a que se valore negativamente el trabajo. Entonces es posible que las personas con depresión o burnout ya se sientan más abrumados por el trabajo. Entonces una de las maneras de lidiar con esto en la investigación es con los estudios longitudinales para poder controlar esta salud mental desde el comienzo.
Sabemos, cuando aprendimos de tensión laboral, que los trabajos con altas demandas y bajo control, latitud de decisión, son particularmente estresantes. En este estudio de 7,000 funcionarios públicos, este es un estudio muy famoso que ha ocurrido durante décadas ahora en Gran Bretaña. Y en este estudio, que usó datos de todo el país, se encontró que estas personas, estos funcionarios públicos tenían tensión laboral en el primer momento y en el segundo momento del estudio tenían un mayor riesgo de trastorno depresivo. Las personas que estaban expuestas repetitivamente a esto podían desarrollar depresión. El desequilibrio esfuerzo-recompensa. Ha habido revisiones sistemáticas que muestran que un desequilibrio en los esfuerzos y recompensas puede llevar a un riesgo del doble de tener depresión durante 2,7 años. Entonces, si las personas que tienen desequilibrio esfuerzo-recompensa en el primer momento de la medición son más propensas a experimentar un trastorno depresivo en el momento 2 de medición en comparación con las personas que no tienen desequilibrio esfuerzo-recompensa. También sabemos algunas relaciones interesantes entre el desequilibrio esfuerzo-recompensa y la posición ocupacional. Por ejemplo, la gente que tiene una posición ocupacional menor, pues esto quiere decir que tengan menores ingresos o menos educación. Si además tienen desequilibrio esfuerzo-recompensa, tienen un riesgo mucho mayor de depresión que una persona que tiene desequilibrio esfuerzo-recompensa y está en una posición socioeconómica más alta. Entonces, la combinación de estar en una posición ocupacional baja y además tener desequilibrio esfuerzo-recompensa incrementa los riesgos sustancialmente, como pueden ver en la barra verde. Los trabajadores precarios y empleo. Sabemos que tener trabajos permanentes obviamente disminuye la incertidumbre de si uno va a tener trabajo o no. Globalmente sabemos que muchas personas están sujetos a empleo inestable, bajos salarios y condiciones de trabajo malas. Las personas que tienen trabajo precario no tienen beneficios sociales, no pueden formar sindicatos y son más propensas a ser mujeres, migrantes y minorías étnicas. En un estudio en Finlandia nos mostraron que esas personas que tienen, son freelance o son trabajadores solamente temporales, tienen un riesgo mucho mayor de depresión en comparación con aquellos que tienen un contrato fijo y en comparación con los empleados permanentes. Esto es para hombres y para las mujeres el riesgo de estar en este tipo de trabajos es incluso mayor. La inseguridad laboral y el cambio organizacional. Estos son cambios en la economía mundial, que quiere decir que muchos trabajadores enfrentan despidos y mayor inseguridad. Y ha habido varios estudios que han investigado los efectos de estos despidos o las fusiones. Y este estudio podemos ver que aquellas personas que experimentaron inseguridad crónica, entonces en el momento primero de medición se les preguntó, ¿sienten seguridad en su trabajo o tienes preocupaciones sobre perder el trabajo? Y aquellas personas que experimentaban inseguridad crónica entre el momento 1 y el momento 2 de la medición aquí a la derecha, eran mucho más propensas a experimentar depresión. Las largas horas laborales. Sabemos que más del 50% de los trabajadores de tiempo completo en Estados Unidos trabajan más de 40 horas a la semana. El 50% de los trabajadores asalariados reportan trabajar más de 50 horas por semana y casi 15 millones de personas trabajan de tiempo completo por la noche o rotan en turnos irregulares. Las largas horas laborales, es decir, más de 50 horas a la semana, están asociados con fatiga, abuso de alcohol, depresión y problemas cardiovasculares, que es el reporte de la Organización Internacional del Trabajo, que nos mostraron que alrededor de 745,000 muertes ocurren al año como resultado de las largas horas laborales. En este estudio vemos que trabajar 11 horas o más al día está asociado con que se duplique, haya un incremento de
2.5 veces de depresión en comparación con personas que trabajan 7 o 8 horas al día. El conflicto familia, trabajo. Yo he experimentado durante este último año con los niños y trabajar desde la casa. Esta es una forma de varios roles. Los demandas y responsabilidades de un rol son incompatibles con las del otro rol. Participar en la familia, la responsabilidad familiar, se hace más difícil con la responsabilidad laboral. Estos estudios también han mostrado que hay una asociación entre el conflicto trabajo-familia y las horas que se trabajan. Las personas que trabajan más de 48 horas reportan trabajar más de 48 horas a la semana. Son mucho más propensos a reportar tener un conflicto entre el trabajo y la familia. Las implicaciones del conflicto trabajo-familia para la salud. Sabemos que el 70% de los hombres y las mujeres reportan algún tipo de conflicto de este tipo. Se puede manifestar como problemas de tiempo, perderse actividades familiares o de trabajo, o que se lleve el estrés del trabajo al hogar o del hogar al trabajo. Hay muchas estrategias adaptativas que se pueden usar para lidiar con este problema, especialmente durante el COVID. Mucha gente recurrió a que una persona de la pareja dejara de trabajar o reduciera sus horas o tener otros turnos para poder cuidar a los niños. Esto a menudo puede llevar a que se refuerce la desigualdad de género, porque las mujeres, usualmente nosotras, somos más propensas a ser las principales cuidadoras de los niños. Es más probable que las mujeres dejen sus trabajos o trabajen menos, y esto fue así durante la pandemia de COVID. Sabemos por la investigación que esto está asociado con problemas para dormir, burnout y depresión. Ahora, el trabajo emocional también tiene un impacto en la salud mental. El trabajo emocional fue desarrollado por una socióloga llamada Arlie Hochschild, y ella lo llamó el manejo de los sentimientos humanos, y que usualmente ocurren más entre personas que trabajan en el sector de los servicios, como las azafatas. Pueden ver, es un requisito como parte del trabajo crear una imagen física y facial que suele provocar respuestas positivas en los clientes. Sonreírle a los clientes, hacerlos sentir cuidados, es ser la cara de la compañía. Y a menudo este trabajo, como meseros y trabajadores en aviones, se les requiere esto. Sabemos que hay ocupaciones comunes que tienen este trabajo emocional, como los que trabajan en ventas, trabajadores sociales, la policía, profesores. Es parte de una industria creciente, la de ventas, donde vemos esto muy a menudo. Se predice que va a crecer en un 16.6%. También como en el cuidado de personas mayores. Sabemos que el trabajo emocional se puede considerar un estresor laboral, porque debido al requisito de exhibir sensaciones positivas. Las personas que están en el supermercado tienen que decir cómo estás, encontraste lo que estabas buscando y sonreír, incluso si no se están sintiendo muy bien. También se requiere suprimir sentimientos negativos. Si a uno lo están tratando de manera injusta, un cliente, estas sensaciones tenemos que dejarlas de lado, y esto causa lo que llamamos disonancia emocional, donde uno actúa de cierta manera y no de acuerdo a cómo uno se está sintiendo. Esto se llama actuación superficial, y las personas que tienen trabajo emocional tienen que fingir sensaciones. Vamos a ver aquí en esta diapositiva que fingir sentimientos puede generar burnout, y este estudio con enfermeros concluyeron que el personal de enfermería que no tenía una habilidad natural de controlar sus emociones y sentían que estaban fingiendo emociones en el trabajo eran más propensos a experimentar burnout, depresión y estar ausentes. Entonces el trabajo emocional en sí, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, hacer trabajo que requiere presentar un estado de sentimientos no es en sí el problema. Muchos estudios, la idea de tener un trabajo demandante emocionalmente no necesariamente se
asocia con los componentes del burnout, pero sí está relacionado con logros personales altos. Sin embargo, en términos de si las personas tienen que esconder emociones negativas o mostrar emociones positivas cuando no las sienten, esto sí estaba relacionado con agotamiento, despersonalización. Entonces, una de las preocupaciones de hacer trabajo emocional es tratar de que las personas se sientan más conectadas al trabajo que realizan, de modo que no necesariamente estén teniendo que experimentar este tipo de acción superficial. El bullying en el lugar de trabajo. En 2021, 30% de los individuos se les hace bullying o acoso en el lugar de trabajo. Esto fue en una encuesta de bullying que ya lleva varios años. 19% han presenciado bullying. Más de 76 millones de trabajadores son afectados por esto. Y preguntan en el trabajo remoto, se han dado cuenta que los trabajadores remotos también reportaron bullying, casi 43%. El bullying ocurre si uno está trabajando en línea. ¿Qué es el bullying en el lugar de trabajo? Es un maltrato continuo de un empleo por otro empleado o varios empleados. Puede incluir sabotear el trabajo, intimidar o el abuso verbal. De acuerdo con el Instituto de Bullying, el 70% de los perpetradores son hombres y el 60% de los objetivos son mujeres. El 61% de los bullies son jefes. Desafortunadamente, el estereotipo es real. A menudo el poder que alguien tiene se puede abusar y las personas que son supervisores o jefes pueden hacerle bullying a sus subordinados. Y al 60% de los casos, desafortunadamente, los empleadores no hacen nada al respecto o incluso empeoran el problema. De acuerdo con un informe del Reino Unido, calcularon que los costos del bullying son aproximadamente 682 millones de libras. Esto puede ser por la rotación de personal, como rotación del bullying, pueden incluir el absentismo y la falta por enfermedad, etcétera. Entonces, las consecuencias de salud, porque las hay como resultado del bullying en el lugar de trabajo, el 40% de las personas que les han hecho bullying sufren problemas de salud y desafortunadamente los lugares de trabajo hostiles que incluyen bullies usualmente llevan a empleados menos productivos y compañías menos exitosas. Los empleados que se sienten maltratados en el trabajo son más propensos a estar estresados y a faltar al trabajo, y el bullying está relacionado con un mayor riesgo de trastornos mentales. También presenciar a alguien recibir bullying en el trabajo está relacionado con síntomas de depresión. El bullying en realidad es algo que tenemos que prestarle más atención. En 31 estados de Estados Unidos desde 2003 tienen una ley de trabajo saludable en contra de los abusos en el lugar de trabajo, incluyendo el bullying. En las naciones escandinavas, en Gran Bretaña y Australia, también tienen leyes anti-bullying específicamente. El estrés laboral y el suicidio. ¿Qué sabemos sobre si el estrés laboral influye en el suicidio? Este es un estudio que miró las ideas suicidas. Las ideas suicidas son una medida de si alguien ha pensado sobre el suicidio, y pensar sobre el suicidio está correlacionado fuertemente con el suicidio o intentos de suicidio reales. Incluyeron 22 estudios y encontraron y miraron los principales estresores, tensión laboral, desequilibrio esfuerzo-recompensa, y se dieron cuenta que todo esto elevaba las posibilidades de ideación suicida. En 6 estudios miraron el suicidio y encontraron una relación entre mal apoyo por parte de los colegas y los supervisores y bajo control y el suicidio. Solo 2 estudios miraron los intentos de suicidio y ambos sugirieron un efecto adverso de la exposición a los estresores laborales. Estos autores concluyeron que hay algo de evidencia entre la relación de estresores laborales y el suicidio. Hay diferencias de género. Sabemos que los hombres tienen mayor riesgo de suicidio que las mujeres que tienen estresores laborales, lo que es interesante, pero necesitamos estudios longitudinales.
sobre el tema. Aquí pueden ver que un colega mío hizo un estudio longitudinal de trabajadores de Estados Unidos y pregunta si los estudios longitudinales están asociados con la ideación suicida y encontró que las horas de trabajo largas sí estaban asociadas con ideación suicida moderada o severa en Estados Unidos. Y este es uno de los primeros estudios longitudinales que han mostrado una relación entre el estrés laboral y el suicidio. En resumen, la investigación sobre estresores laborales psicosociales ha progresado mucho en las últimas décadas. Ha habido 3 revisiones sistemáticas que han evaluado más de 60 estudios longitudinales, los estresores psicosociales principales y las relaciones con trastornos mentales comunes de muchos tipos, incluyendo new onset, de trastornos de depresión, ansiedad y síntomas depresivos. Estos eran estudios que solo miraban estudios longitudinales, revisiones que solo miraban estudios longitudinales y que controlaban en el momento de partida la depresión. Encontraron evidencia moderadamente fuerte sobre el impacto del bullying, la tensión laboral y el desequilibrio esfuerzo-recompensa en los trastornos mentales. Entonces sabemos que el estrés laboral desempeña un rol en los trastornos mentales, pero ¿qué tan grande es este rol? Algunos investigadores usan el riesgo atribuible a la población, que mira la porción de incidencia de una enfermedad que se debe a un factor de riesgo particular y sugieren que la incidencia de una enfermedad de una población que se elimina cuando ese factor de riesgo o exposición se elimina. Entonces, por ejemplo, las personas que fuman tienen un porcentaje de neumonía de 32%. Y esto sugiere que el 32% de la neumonía, de los casos de neumonía, se podrían eliminar si se eliminara fumar. Cuando se trata de estrés laboral, algunas personas también han mirado riesgos atribuibles y encontraron en este estudio que la depresión atribuible a la tensión laboral por género va entre el 10% y el 31% para hombres y entre el 5.3 y el 33.6% para las mujeres. En este otro estudio, en un reporte australiano, encontraron números similares. La tensión laboral, el riesgo atribuible a la población es 14% para trastornos mentales y 15% para depresión. Y esto quiere decir que si la tensión laboral se eliminara, podríamos eliminar el 14% de los trastornos mentales comunes y potencialmente el 15% de la depresión. Y este es solo un estresor laboral. Entonces sabemos que el estrés laboral en sí podría ser un muy buen lugar para disminuir los problemas mentales de la población. El estrés laboral nos cuesta más de 120,000 muertes al año que se han estimado que son causadas por la manera en la que las compañías organizan el trabajo. Hasta entre el 5 y el 8% de los costos anuales de salud. Y en un estudio de más de 40,000 empleados que se realizó con el paso del tiempo, encontraron que la combinación de la tensión laboral y el desequilibrio esfuerzo-recompensa estaba asociado con que se duplicara el riesgo de incapacidad debido a la depresión. Cuando empezamos a mirar entonces todos estos estresores psicosociales juntos, podemos mirar de verdad costos muy, muy grandes y contribuciones muy grandes del estrés laboral. Entonces, el estrés laboral es una carga económica y social significativa para los individuos, impacta su salud y longevidad, impacta la calidad de la vida de las familias y niños en las comunidades, y para las organizaciones y la sociedad incrementa los costos de salud, de atención de salud, los costos por discapacidad, a las pérdidas de productividad por absentismo y rotación de personal. Estos costos son barreras para crear mayor innovación, participación y sostenibilidad y también para crear organizaciones saludables y personas saludables. Sé que ya van a ser las 12, pero quería mencionar algunas de las soluciones en la prevención del estrés laboral. Si me tomo 5 minutos, ¿está bien, Sebastián? Yes, Marnie, no problem. Sí, no hay problema, Marnie. Bien. Una de las cosas
Yo sé que esto suena muy deprimente, pero lo importante que tenemos que recordar aquí es que si el estrés laboral contribuye a los problemas mentales y psicológicos, entonces también es un lugar en el que podemos reducir los efectos. Si reducimos los efectos del estrés laboral, podemos reducir la cantidad de problemas de salud mental que puedan desarrollarse debido al trabajo. Sabemos que hay diferentes maneras en las que podemos evitar el estrés y esta es una intervención muy bien conocida, que es un triángulo que muestra que evitar el estresor, el nivel 1 en la parte de abajo, es la forma más efectiva de lidiar con el estrés y reducir el estrés. El nivel 2 es reducir el estresor en el lugar de trabajo y el nivel 3 es lidiar con la respuesta individual al estresor. Y vamos a hablar de qué se trata esto en un momento, pero se considera menos efectiva que evitar el estresor en primer lugar. Entonces, puede tomarnos un tiempo llegar al primer nivel de evitar el estresor, que obviamente es la manera más eficiente. Si podemos evitar que ocurra en primer lugar, entonces las personas no se van a estresar tanto y no van a tener que lidiar con los síntomas del estrés y los problemas de salud que vienen de él. Hay soluciones inmediatas y de corto plazo que sabemos que hay técnicas de manejo del estrés que pueden reducir los síntomas de estrés y ayudar a los individuos a enfrentarlo. Mindfulness, meditación, yoga y otras cosas que pueden mejorar la capacidad de las personas de afrontar el estrés y son técnicas importantes, pero estos programas, si bien son útiles, ayudan, no abordan las fuentes de estrés. Entonces, si vamos al lugar de trabajo día tras día y ocurre lo mismo, las técnicas de manejo de estrés son como poner una curita solamente en una herida muy grande, porque uno va a seguir enfrentando los mismos problemas y las mismas fuentes día tras día que eventualmente van a tener un impacto a largo plazo. ¿Qué enfoques podemos tomar? Y en las siguientes sesiones, ojalá van a aprender más sobre los enfoques organizacionales para reducir y evitar los estresores crónicos laborales, que incluyen cosas como el entorno laboral y rediseño laboral, incrementar el control laboral, incluyen abordar las horas y el trabajo por turno, la cantidad de personal. Reducir un estresor en realidad es una muy buena intervención y esto puede ayudar o ocurrir si se incrementa el apoyo de colegas. Esto ayuda a manejar el estrés, tener participación de los trabajadores con respecto a los procedimientos, tener mejor comunicación en la organización y también tener una claridad sobre el rol laboral y la capacitación laboral. Muchos países han instituido políticas de prevención de estrés o estándares de salud psicológica. Sé que Colombia es uno de estos países. La EU-OSHA también tiene directivas. El Reino Unido, la Unión Europea tiene la OSHA. El Reino Unido tiene estándares para los empleadores para tratar de evitar el estrés laboral. En Canadá aprobaron un estándar nacional para la salud psicológica en el lugar de trabajo. Incluso en Japón tienen un programa que se llama Stress Check, que igual que en Colombia requiere que los empleadores hagan que los empleados llenen una encuesta de estrés todos los años y evalúen sus lugares de trabajo. Y otros países, incluyendo Colombia, también han aprobado algún tipo de lineamiento o directiva con relación a los riesgos psicosociales. Desafortunadamente en Estados Unidos nos estamos quedando atrás, no tenemos estos lineamientos ni nada de esto. Pero recientemente algunos de ustedes pueden saber que hubo un estándar internacional aprobado por la ISO, que es el trabajo, un estándar de seguridad en la salud psicológica en el trabajo y son unos lineamientos para los que los empleadores manejen los riesgos psicosociales. Entonces, esto nos emociona mucho en Estados Unidos porque esperamos que esto pueda impulsar algún movimiento para lidiar con los riesgos psicosociales del estrés laboral en el lugar de trabajo. Y también estas organizaciones internacionales como la OIT han pedido que se amplifique la necesidad de prevenir los riesgos psicosociales como resultado de la pandemia.
en especial para los trabajadores más vulnerables. Entonces, sí hay un movimiento en este momento para reconocer los efectos del riesgo psicosocial y el estrés laboral para los trabajadores en particular. Esto es todo. Espero que más adelante en el programa me pueda volver a unir con ustedes y con mi colega Peter Schnoll para presentar nuestra campaña de trabajo saludable en la que hemos estado trabajando ya por un buen tiempo. Y en realidad se trata sobre tratar de generar conciencia sobre los efectos de los estresores laborales en la salud mental y física. Entonces esperamos poder presentarles algunos de los proyectos y actividades que estamos haciendo como parte de esta campaña. Muchas gracias. Thanks to you, Marnie. Gracias a ti, Marnie. Okay. Thank you, Marnie. Gracias, Marnie. Ahora voy a leerte las preguntas que las personas han estado enviando. Ahora están llegando muchas más, pero voy a empezar con un segundo. So there's first here a comment. I'm not sure. Viviola, remember if you can please do it in Spanish. Perdón, sí, estoy aquí hablando con Marnie, lo siento, discúlpenme. A Marnie le tradujeron lo que alcancé a decir. No, ya entendió que perdón, estoy aquí medio despistada. Ok, Marnie, la primera pregunta, más que pregunta, es un comentario de alguien que dice que cree que los niveles de salud mental en edades avanzadas tienen que ver con la expectativa de vida y hasta qué punto se realizaron esas expectativas. Y también tiene que ver con las expectativas de afrontamiento de lo que no se ha logrado, lo cual considera esta persona que en Colombia se falta por fortalecer y por eso esta persona cree que no necesariamente en Colombia la salud mental en edades avanzadas es mejor. Creo que es un comentario a unos datos que tú presentaste al principio mostrando que al menos en Estados Unidos y en otros países también lo he visto, la salud mental de personas mayores parece ser mejor, ¿cierto? No están escuchando. It is a Marnie, complicated. un momento. Oh, sorry, go ahead. Un momento porque están diciendo que no escuchan. Okay. Aquí una persona nos dice que sí está escuchando. Recuerden que Viviola primero hace la pregunta en español y se le va a hacer la traducción a Marnie, luego Marnie la va a resolver y ustedes van a escuchar si tienen activado en interpretación el idioma español, van a escucharla en español. Acá hay unas personas que ya nos confirman que sí, que se escucha. Marnie, perfecto. please go ahead. Ok. Marnie, hay varias personas o una persona, perdón, que pregunta si los estudios que tú has presentado donde muestras cómo el estrés laboral impacta la salud mental, si en esos casos se tuvo en cuenta o se controló la predisposición personal o familiar para tener problemas de salud mental. O sea, creo que la persona entiende I missed that last part of the question. Creo que la persona estaba entendiendo que tener una predisposición personal o familiar a tener problemas de salud mental es un factor de confusión. Y entonces la pregunta es si en los estudios se controla esa disposición personal para saber que el impacto sí es del estrés laboral y no por una condición personal. Yes, so sí, en muchos estudios sí controlan cosas como el afecto negativo y trastornos de sensaciones y creo que en el estudio de Whitehall tuvieron en cuenta y esto se ha usado mucho para mirar la depresión en otros tipos de trastornos mentales comunes y controlaron el afecto negativo, el neuroticismo también. No todos los estudios lo han hecho, pero creo que hace 20 años esto era una preocupación mucho mayor que el afecto negativo y que se controlaran. Y creo que
todavía vemos una relación entre el estrés laboral y la depresión y la salud mental. También controlan la depresión en el punto de partida u otro tipo de problemas de salud mental y esto puede ser para tratar de lidiar con estos factores individuales. Gracias, Marnie. Aquí hay una pregunta muy interesante en particular porque viene en un contexto en el que Colombia se acaba de aprobar que va a haber una disminución de las horas laborales, de las horas legales, que hasta ahora han sido 47, 48, entiendo, y entiendo que van a pasar a 42 a la semana, no de manera inmediata, pero sí en el mediano plazo, fue lo que leí. Hay una persona que dice, ¿es hora de disminuir las horas laborales? Pareciera que la respuesta es sí, pero ella comenta, ahora, a los que reflejan una afectación emocional y psicológica por la carga laboral nos llaman la generación frágil. Por ende, desarrollamos temor de decirle a la empresa que tenemos estrés, depresión o cansancio acumulado. Eso genera una acumulación aún mayor y lastimosamente por eso ella cree que hay un incremento en los suicidios. Sí, yo creo que los datos son muy claros en términos de que trabajar muchas horas es malo para la salud mental y física. Y creo que parte del problema es que a medida que las generaciones más jóvenes están creciendo y se dan cuenta que estas maneras tradicionales de trabajar, como trabajar muchas horas y sacrificar la vida familiar y la salud por la compañía, no es deseable. Y esto hace que sea muy difícil mantener una vida no laboral saludable cuando estas son las normas que existen. Y por supuesto, beneficia a los empleadores que las personas hagan esto y cualquiera que les diga, hey, necesito tiempo para cuidarme y recuperarme del trabajo, trabajando menos horas, es una demanda razonable, pero por supuesto el status quo beneficia a los empleadores porque ellos quieren, bueno, ser lo más productivos y que sus trabajadores sean lo más productivos posibles. Pero sabemos que después de cierto tiempo las largas horas laborales resultan en menos productividad y en problemas de salud que terminan costándole a los empleadores más. Entonces, en lugar de culpar a los individuos por ser débiles o frágiles o lo que sea, creo que mirar bien los datos y la ciencia beneficiaría a los empleadores, porque así pueden mantener a su personal y evitar que tengan burnout y se vayan. Muy bien. Por supuesto, es difícil hacer esto a nivel individual, por eso es que tenemos leyes que benefician a todo el mundo y regulaciones que, bueno, en este caso pueden ayudar a adquirir a que los empleadores tengan en cuenta los efectos psicosociales de las largas horas y eso es algo positivo. La que sigue, Marnie, es un poco en respuesta a lo que acabas de decir, porque, y es una pregunta complicada de contestar, ¿qué posición adoptar frente a las directivas de una organización que piensan que la principal fuente de estrés de sus trabajadores se encuentra en su vida personal y no dentro de la empresa? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo convencemos a una compañía de que el estrés está relacionado con el trabajo y no la vida personal? Y si me esperas, de pronto puedo leer la siguiente pregunta, o hay una pregunta que creo que está relacionada con esto y que podría ayudarnos a contestar, porque esta persona dice, ¿consideras que la ausencia de vigilancia epidemiológica en las empresas es un impedimento para monitorear los efectos del estrés laboral y la gestión de sus causas? Las empresas son carentes de sistemas de información confiables que permitan observar diferentes efectos de manera interrelacionada, como por ejemplo ausentismo, condiciones de salud, accidentes, rotación, desempeño, entre otros. ¿Qué nos puedes recomendar? Creo que esas dos preguntas están relacionadas, que es por un lado
Yeah. Los empleadores que creen que los problemas no son del trabajo y al mismo tiempo no tienen un sistema de vigilancia que permita precisamente establecer que sí lo son. Yeah. Well, I think it's really hard Sí, bueno, creo que es muy difícil convencer a los empleadores sin un sistema de vigilancia, de monitoreo. Evaluar la existencia, los niveles de este tipo de trabajos, de factores que sabemos que están relacionados con el absentismo, con los problemas de salud mental, con la alta tensión, alta presión sanguínea, por ejemplo, tienen que existir porque es muy difícil para un empleador, incluso en el campo médico, la gente va a querer culpar por esto a los individuos y no mirar las fuentes de estrés en el lugar de trabajo, sino decir, no, es que los individuos no se están cuidando en su casa, ya tienen problemas mentales y llegan a trabajar y los traen, no trabajan tan duro, pero estos son problemas que deben identificarse. Los individuos no están en una posición de poder, a menudo, a menos que tengan representación sindical o algo así, para en realidad convencer a los empleadores de que el trabajo es una fuente de estrés. Pero sé que en Colombia, al igual que en muchos países, hay algunos requisitos para que los empleadores evalúen y midan estos riesgos. Y ya cuando tienen estos números van a poder abordarlo. Y abordar los riesgos psicosociales pueden mejorar los riesgos conductuales individuales. Entonces, hacer ambas cosas puede tener un gran impacto en los riesgos individuales conductuales también, que es abordar el entorno laboral. Es cierto, Marty, en Colombia hay una ley que se cumple a medias o se cumple en las más mínimos posibles, pero bueno, es un tema que vamos a tratar en este ciclo de conferencias en un par de semanas, un poco más en profundidad. Aquí tengo otras preguntas. Esta que me parece una pregunta muy interesante. Marlene pregunta, ¿cómo lograr que los trabajadores en las empresas aprovechen las estrategias a las cuales tiene acceso para controlar el riesgo psicosocial? Muchas veces se estructuran programas que buscan el bienestar mental de los empleados, pero la mayoría de las veces, a pesar de su difusión, la asistencia es muy mínima y en la época de pandemia pues ha sido mucho menor. Esto al menos pasa en el caso de Colombia. Y yo supongo que estos programas a los que se están refiriendo son programas más de nivel individual. Aprender a manejar el tiempo, aprender a manejar el estrés, cosas que se ofrecen de manera para los individuos y dicen, pero de todas maneras las personas no los utilizan. Sí, es una muy buena pregunta. Es una pregunta fundamental porque tenemos la misma preocupación aquí en Estados Unidos. Incluso cuando hay programas disponibles para las personas que tienen problemas de salud mental, como mostró una encuesta, solo el 14% de los empleados los usan, pero hay que pensarlo desde la perspectiva del trabajador. Si uno es un directivo y está tratando de atender el estrés en el lugar de trabajo, debido a las ideas que tenemos sobre el estrés y la salud mental, hay mucho estigma y los individuos temen entonces que si participan van a ver que son débiles o frágiles, como ya escuchamos. Entonces creo que esa es una barrera a la participación. Lo que hemos encontrado en algunos estudios en Estados Unidos, en los que, por ejemplo, un programa para dejar de fumar se implementó y se hizo una serie de estudios que encontraron que si el empleador también estaba teniendo en cuenta los niveles de polución, contaminación en el lugar de trabajo al mismo tiempo, las personas se sentían más seguras, más confiadas de que podían mejorar su conducta porque también se estaban teniendo en cuenta los problemas que potencialmente los estaban impactando en el lugar de trabajo. Entonces creo que una combinación de ofrecerles a los individuos la oportunidad de tratar de afrontar los síntomas de estrés, mientras que al mismo tiempo asumen responsabilidad
por los factores que en el trabajo que se podrían mejorar, eso va a ayudar a los empleados a sentirse más cómodos participando en esos programas. Sienten que la organización está reconociendo su propio entorno laboral al mismo tiempo que los individuos toman responsabilidad por su parte individual, tratando de ayudarse a ellos mismos a mejorar su bienestar. En esa misma dirección, Marty, conectado con eso que estás diciendo, hay un comentario aquí de alguien que dice, los estilos de liderazgo son sin duda roles muy influenciadores para la aparición o no del estrés, es decir, para la prevención en sus equipos de trabajo. Por eso es importante, afirma esta persona, fortalecer liderazgos participativos y tener líderes integradores con habilidades que le permitan entender a las personas. Y yo agregaría que no solamente entender a las personas, sino que entiendan cuál es el problema y que efectivamente ofrezcan las soluciones que son y no paños de agua tibia que no son la solución a la causa real del problema. Excelente pregunta. Creo que mucho de esto empieza con el estilo directivo y administrativo y pensar cuáles son los problemas en el lugar de trabajo. Y creo que a menudo las compañías quieren culpar a los trabajadores por los problemas y no mirar la fuente del problema. Lo que hemos encontrado es que las compañías que incluyen a los empleados en la toma de decisiones y participan en los comités de seguridad, por ejemplo, o participan en retroalimentación sobre los problemas laborales y involucran a los empleados y hacen que participen e identifiquen los problemas y escuchan razonablemente las ideas y las soluciones que presentan los empleados de primera línea, porque sabemos, gracias a la investigación, que las personas que trabajan, los empleados saben cuáles son los problemas, cuáles son los estresores. He hecho muchos grupos con personas, me he sentado por horas con las personas y ellos nos señalan perfectamente dónde están los problemas. Entonces sería bueno para la administración en términos de eficiencia ir directamente a la fuente y hablar con ellos sobre cosas que se podrían mejorar para mejorar los niveles de estrés, porque de otro modo uno simplemente está implementando programas muy costosos que no se van a enfocar en el verdadero problema y esto puede ser la razón por la que los trabajadores no participan tanto. Entonces, involucrarlos creo que es una prioridad muy importante y es algo que creemos que es parte de la campaña de trabajo saludable. Es esencial para proporcionar un trabajo menos estresante. A propósito de eso, yo quiero caer en cuenta que tú eres la directora del Healthy Work Campaign, cuya imagen están viendo en pantalla. Marnie y Peter van a profundizar en esta campaña dentro de 3 semanas, creo que es. Y allí hay una serie de recursos, tanto a nivel individual como organizacional, que ustedes van a comentar para que muchas de las personas que están escuchando puedan tener otras opciones, otras ideas de intervenciones o formas incluso de evaluar y de medir. A propósito de medir, Marnie, aquí hay una persona que menciona un tema que es un problema de comportamiento que no mencionamos porque, como tú lo dijiste al principio, hay muchísimos y tú seleccionaste aquellos que son tal vez los más estudiados o los más prevalentes, pero aquí señalan el presentismo. Y lo que preguntan es cómo identificar el presentismo en las organizaciones y en personas que están trabajando en teletrabajo en casa, si existe alguna herramienta para identificar ese presentismo de esa manera. Hay muchas mediciones diferentes para el presentismo que usan los investigadores. Algunos de ellos son largos. Bueno, el presentismo es una manera de entender si las personas están viniendo a trabajar cuando están enfermas. Y muchas veces creo que tenemos que tener cuidado de no enfocarnos demasiado en el desempeño, sino en por qué las personas están viniendo a trabajar enfermas y cómo podemos darles mejores tratamientos o ayudarlos a lidiar con las causas en vez de con los efectos, porque los efectos
que se capturan en el presentismo son los efectos de problemas de salud muy a menudo. Y las personas, como mencioné, no tienen otra opción que ir a trabajar porque necesitan ganarse su sueldo, pagar las cuentas. Entonces, en la encuesta de trabajo saludable que desarrollamos como parte de de la campaña de trabajo saludable, que es una encuesta que se puede hacer online, y también estamos desarrollando una para organizaciones. Aquí hay un par de preguntas sobre si la persona tiene dificultad para concentrarse o se siente abrumado por la carga laboral, que podrían identificar problemas de desempeño en trabajadores en cualquier parte, bien sea que estén trabajando remotamente desde la casa o en una oficina. Entonces hay varios métodos que los empleadores pueden usar para identificar este problema, pero creo que es importante que los empleadores también sean educados, se eduquen para entender por qué se puede ver afectado el desempeño. Marnia, aquí hay un comentario de alguien que probablemente es un directivo o es una persona que está en una posición de dirección y que hace el siguiente comentario. Dice, pero algunas veces los empleados no son conscientes de que el estrés viene de sus hogares y de su vida personal. Entonces, para las empresas es difícil disminuir estos factores de riesgo, ya que cualquier medida laboral es insuficiente. ¿Cómo abordar este tipo de negación por parte del empleado? Bueno, yo creo que obviamente siempre hay estrés que viene de la vida laboral. Yo como mamá de 2 hijos que han estado en la casa durante el último año haciendo colegio remoto y yo tratando de trabajar al mismo tiempo, sí es complicado, pero creo que la realidad es que muchos empleados tienen trabajos y vidas familiares y vidas laborales. Y creo que la realidad es que uno no puede separar las dos cosas y ese es el error que a menudo hace la gerencia. Quizás es toda la vida personal la que está causando el estrés. Eso no se puede medir. Hay algunas encuestas para medir el conflicto trabajo-familia y les puede ayudar a saber si el estrés de la familia está impactando el trabajo o el estrés del trabajo está impactando la familia. Algunas veces ocurren ambas cosas e identificar los factores en una organización muy grande es posible y sí se puede separar las fuentes de estrés laboral de las fuentes de estrés en la casa. Y creo que en términos de poner estos datos, lidiar con estos datos y los resultados de estos datos, tenemos que empezar entendiendo que todos los seres humanos tienen una vida laboral y una vida no laboral. Y que el lugar de trabajo tiene que entender que no somos robots, que podemos prender o apagar lo que ocurre en la casa, así como no podemos apagar nuestros problemas de salud mental cuando nos convertimos en trabajadores. Entonces, así como la salud mental tiene que acomodarse al trabajo, las luchas y los problemas en la casa y la vida familiar también tienen que acomodarse en el lugar de trabajo, porque es parte de ser seres humanos y es parte de tener una fuerza laboral humana. Esa es la solución práctica, entender que puede haber estresores laborales y estresores familiares, pero que los seres humanos tienen ambas cosas siempre. Y a menudo, a menos que quieran contratar a alguien que no tiene familia, que dejaría un sector muy grande de la población desempleado, entonces el entorno laboral y los gerentes tienen que lidiar con este potencial de conflictos. Yo podría agregar una pequeña cosa a tu respuesta y es, si las empresas tienen programas de vigilancia epidemiológica, van a poder mostrar más fácilmente a un empleado que su estrés probablemente no tiene que ver con el trabajo en caso de que realmente el origen fundamental sea de origen personal, ¿cierto? Pero en la medida en que no hay una vigilancia epidemiológica, pues se vuelve un asunto de la palabra del uno contra el otro y de tratar, o sea, hay unas formas en Colombia de todas maneras de pedir una calificación, si el origen de un problema es de origen estrés laboral o de estrés personal, pero son procesos que son muy complicados, toman mucho tiempo y la persona tiene que estar tremendamente afectada para que sea tomado en serio. De manera que creo que el hecho de tener un programa de vigilancia epidemiológica es una manera que le permite a los empleadores de tener herramientas para poder decir es de origen laboral o no es de origen laboral.
Voy a mencionar rápidamente, Marnie, la última pregunta, porque hay varias, algunas no he leído porque son un poco alejadas del tema, porque se tocaron en sesiones anteriores o van a ser tocadas en próximas sesiones. Pero esta pregunta dice lo siguiente: en muchas ocasiones las intervenciones que se ejecutan frente a los factores de riesgo psicosocial están enfocadas en brindar capacitación y formación a las personas para que afronten de manera individual dichos estresores, pero no se intervienen los factores desde su estructura, por lo que el estresor seguirá allí. En este contexto, ¿será que esas intervenciones individuales a través de capacitaciones y formaciones, lejos de mejorar la situación, pueden empeorarla, dado que con esto la empresa tiende a considerar que ya está interviniendo el riesgo psicosocial y dicha intervención genera una carga cognitiva mayor para el empleado porque se siente más culpable por no poder controlar sus respuestas ante dichos estresores? ¿Cuál debería ser el papel de los líderes allí si deben alinearse con las metas y políticas de las empresas y al mismo tiempo velar por la salud de sus trabajadores? Well, I think the question is Creo referring que la to pregunta wellness se refiere a los programas que están enfocados en el bienestar individual para lidiar con los efectos de los estresores psicosociales, porque como sabemos de esta serie, hay una diferencia entre un estresor, que es la fuente del estrés, y la experiencia de estrés y los síntomas. Entonces, hay muchos métodos para tratar de lidiar con los síntomas del estrés. Hay métodos de mala adaptación como fumar y consumir alcohol, y los individuos recurren a esto porque no tienen ningún otro mecanismo de afrontamiento. Pero también se pueden enseñar mecanismos de afrontamiento que son más saludables, como meditación, respiración, que pueden ser efectivos, pero como les hemos tratado de decir, las fuentes del estrés no se están lidiando allí. Entonces, lo que hemos encontrado en la investigación es que alguna combinación de ofrecer a los individuos técnicas de manejo del estrés, pero también como compañía lidiar con las fuentes de estrés que están resultando en este estrés, va a ser muchísimo más efectivo, porque a fin de cuentas, reducir cosas como la tensión laboral, el desequilibrio esfuerzo-recompensa, al abordar la carga laboral, el personal, etcétera, son decisiones difíciles de tomar, pero a fin de cuentas van a resultar en menor rotación de personal, menos costos de salud, menos presentismo por culpa del burnout, y así uno va a terminar ahorrando dinero a largo plazo. Entonces, creo que las compañías tienen que entender o recibir la educación para entender que no se trata solo de que los individuos afronten la situación, sino que las compañías tienen que asumir la responsabilidad de mejorar las fuentes de estrés en el entorno laboral. Eso es parte de lo que estamos tratando de hacer con esta serie de conferencias, tratando de educar tanto a los empleados como a los empleadores acerca de eso precisamente. Y quiero anunciar para los que todavía no se han desconectado que justamente la próxima semana vamos a trabajar consecuencias ya no a nivel individual, porque esas son las que muchas veces más se mencionan. ¿Qué consecuencias tiene todo esto para las personas que trabajan en las organizaciones? Pero la próxima semana vamos a tener a una experta en consecuencias organizacionales, es decir, para la empresa, para la organización como tal, qué tipo de consecuencias trae. Y esto muchas veces, conocer este tipo de datos muchas veces motiva a las empresas más a tomar decisiones y a tomar acciones que las consecuencias que ellas o que las condiciones tienen para sus empleados. Entonces, pues los invito a conectarse la próxima semana porque, como les digo, vamos a tener un tema muy relacionado pero distinto que nos va a ofrecer una información complementaria a la que hemos venido trabajando hasta ahora. Marnie, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Hay muchas personas agradeciéndonos aquí en el chat, diciendo que les tienen información que no sabían, que les ayudaste a comprender muchas cosas que no entendían y dándote las gracias por la conferencia tan interesante. Nosotros también como organizadores te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por poner a un lado tus condiciones familiares que sabemos que en este momento son complicadas con niño, perro y todo de casa, pero que lograste organizar para poder estar con nosotros. Muchas gracias. See you later.
Thank you, Bien. Viviola. It's been my pleasure. Gracias, Viviola. Fue mi placer. Gracias a todas las personas que nos han acompañado, al equipo de trabajo que está detrás de todo esto para que sea una realidad este ciclo de formación. Hoy exactamente llegamos al 50% del desarrollo del ciclo de formación y creo que llegamos a este punto con unos conocimientos muy valiosos y ahí me gustaría hacer énfasis. Recuerden que todo lo que hacemos precisamente lo hacemos para prevenir que estas cosas pasen, que las personas se depriman, que tengan problemas cardiovasculares, que tengan problemas de ansiedad. Lo que pasa es que los riesgos psicosociales para que generen esos efectos en la salud toman mucho tiempo, estar expuesto a esas condiciones. Y a veces se nos olvida que es que aunque pase mucho tiempo, ahí están y están generando problemas y eventualmente esos problemas se van a hacer evidentes. Entonces, me encanta que hubiéramos llegado al 50% del desarrollo del ciclo con todos estos conocimientos. Nos vemos en una próxima sesión. Recuerden que es el próximo viernes a las 11 de la mañana, donde, como lo menciona Viviola, vamos a hablar sobre las consecuencias, pero ya a nivel organizacional, y el resto de todo el ciclo de formación va a estar focalizado en todo lo que tiene que ver con evaluación, diagnóstico e intervención, que ya son las herramientas que podemos implementar precisamente para controlar todos estos factores de riesgo psicosociales en el origen, que es, como nos lo ha explicado Marlene, el punto más importante de la intervención. Un abrazo para todos y muchísimas gracias nuevamente por su participación. Hasta el próximo viernes.